Hola mamá, ¿cómo estás? ¿Estás teniendo problemas con tus hijos? ¿Estás teniendo problemas en educarlos? El educar a los hijos para mí quizás es el trabajo más difícil y más hermoso que una madre puede tener. Y no es fácil. Sin embargo, así como hay muchas profesiones, ser médico, hay que estudiar. Para ser un arquitecto hay que estudiar. Para ser un diseñador gráfico hay que estudiar. Para ser una mamá es una ciencia y se debe estudiar, se debe aprender cómo ser una buena mamá. Damos el ejemplo de que tu niño tiene 3 problemas. La primera y la más común es la falta de autoridad. Tu niño no te respeta. Hay 3 razones de por qué tu hijo probablemente no te respeta. La primera, porque le mientes. Le dices, no vayas allá porque allá está el coco. El niño cuando crece se va a dar cuenta que tú siempre le mentiste. 2, muchas veces tú no le das la importancia a tu hijo y no te sientas a explicarle por qué. Mamá, ¿por qué no puedo ir al cine? Porque no. El niño es un ser humano creado a imagen de Dios, necesita una explicación. Y tú tienes que darte el tiempo, aunque sea 30 segundos, de decirle por esto y por esto. El niño necesita una explicación cada vez que tú le das una respuesta. Y la tercera razón de por qué tu hijo no te respeta o te falta el respeto a ti, puede ser probablemente porque tú no cumples con la disciplina. Ejemplo, si no vas a jugar hoy día. Y la tercera razón es porque tú no eres consistente a la hora de dar una disciplina. Demos un ejemplo. Le dices a tu hijo, hijo, si haces tu tarea, te voy a llevar al cine. Si no haces tu tarea, te voy a dar una huasca, como decimos acá. Si él no termina su tarea y no le das una huasca, él va a empezar a darse cuenta que tú no eres consistente con tus palabras. Lo que tú dices, las consecuencias que tú dices con tu boca las tiene que cumplir. El niño tiene que saber que cuando tú dices esto va a pasar, el niño tiene que saber que no va a poder correr a la mamá si en el caso del papá, o no va a poder correr al papá si fue la mamá, que no tiene una salida para poder escapar de su castigo. El niño tiene que saber que tú sí es sí y que tú no es no. Así cuando tú le digas o lo amenaces o lo adviertas de una consecuencia, él te va a creer. Y él va a empezar a ser disciplinado y va a honrar tu palabra. Si tú no respetas tu palabra, tu hijo no va a respetar la tuya. Empieza a pensar cómo estás educando a tus hijos y el valor y el peso que tiene tu palabra cuando le hablas a él.